Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Eclesia Podcast, una vez más. Acá estamos con mi hermano. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, acá estamos después de las vacaciones. Tenido un tiempo de vacaciones y bueno, y vos sabés que, hermano, gracias a toda la gente que nos escucha, que mira este último tiempo en algunas iglesias que fui, de algunas provincias y lugares. Me dijeron, estamos siguiendo el podcast, los pastores lo usan aún para algunas, para sus Está líderes, bueno. así que nos sentimos muy honrados por eso Sí, también. recibimos muchos mensajes, también les agradecemos por eso que les esté siendo útil. Y aún sería bueno, como siempre por ahí lo decimos, si hay algún tema que les interesa que toquemos o que charlemos. La idea de esto siempre surgió de grabar nuestras conversaciones, ¿no? Porque hablábamos sobre la iglesia, sobre nuestras experiencias con Dios y bueno, las comenzamos a grabar. Así que abrimos nuestro espacio aún a lo que quieran que charlemos y iremos viéndolo. Es un gran desafío poder sentarnos a grabar, pero hacemos lo imposible para que sigamos sumando episodios a esto, así que buenísimo. Y queremos recapitular un poquito lo que veníamos conversando, ¿sí? Últimamente habíamos hablado de las disciplinas espirituales, mucha gente me dijo que le gustó mucho el de la meditación, el de la oración, otros el del ayuno. Y al último hablamos de la importancia del permanecer, ¿no? Sí, Jesús dijo que el que permanecía en él, este era el que llevaba fruto. Y queremos llevar fruto, ¿no? Queremos tal cual. que cuando estemos cara a cara con el Señor podamos, en nuestra vida haya valido la pena, ¿no? Respondiendo a su sacrificio, a quién es Él. Y hablamos de tres cosas, ¿no? Permanecer, hablamos de intimidad, hablamos de permanecer también en una comunidad, ¿no? Que a veces cuando somos personas de oración y todo, pero no estamos o no sabemos estar en una comunidad o cómo movernos en la iglesia local, ahí también perdemos un poco de fuerza y también de estar bajo autoridad. Y ahí queríamos hacer un poquito de zoom. Sí. Eh, Sí, ¿Qué es un tema, gran no? tema. Es un tema que tiene quizás muchas aristas. No sé si vamos a poder tocar absolutamente todas, pero entendemos que este es un tema crucial y en el que el enemigo está muy ensañado Sí, en confundirnos, en poner palos en la rueda. Y yo no sé, creo que si tengo que hacer como una historia espiritual del asunto, diría que los problemas vinculados a la autoridad surgieron aún en la misma eternidad, ¿no? Con la rebelión del ángel Lucifer contra Dios, ¿no? Y ese mismo patrón es el que Satanás en la tierra ha querido desparramar a la humanidad, que es imagen de Dios, ¿no? Como para que tratemos nosotros de seguir su mismo camino, volvernos contra Dios y en realidad volvernos contra lo que Dios ha constituido, que es un verdadero problema, no solo para nuestra espiritualidad, sino para nuestra propia vida, porque, hermano, nosotros nacimos para depender de Dios y para caminar con Él. ujú, Entonces, cuando no lo logramos hacer, cuando no logramos aún vivir rodeados de la gente que Él ha puesto en nuestro camino para hacernos bien, para bendecirnos, para acompañarnos, yo creo que nos estamos autolesionando en realidad, ¿no? Porque nos hacemos un mal a nosotros ujú. mismos, ¿no? Aún la rebeldía creo que el principal damnificado es uno mismo, ¿no? Sí, me hiciste acordar de algo y quiero traerlo respetando que son nuestras charlas, ¿no? Sí, Y mientras hablaba se me vino un libro que te habrá pasado lo mismo de chiquito y aquel que por ahí nos mira y tuvo papás cristianos, o por ahí tuvo papás que leían, que no eran cristianos y vos a veces mirabas la biblioteca y, y te llamaba la atención un libro, ¿no? Y yo recuerdo un libro que cuando yo empecé a leer, mi mamá tenía ahí, ¿no? Y se llamaba El síndrome de Lucifer. ah, bueno. Bueno, qué pedazo de nombre, ¿Qué ¿no? Y siempre me título? llamó la atención. Sí, yo pensé que hablaba de, no sé, viste, como digo, ¿qué estás leyendo, mamá? Y cuando fui más grande y tuve mi encuentro con el Señor, claro, el libro tenía un nombre bien picante, pero en realidad se trataba de la rebelión y del orgullo y hablaba esto, ¿no? De que la raíz de la autoridad es Dios, ¿no? Él es la autoridad máxima y la raíz
de la rebelión, de la confusión, del pecado, se originó en el corazón de este que era este ángel y se llamaba el síndrome de Lucifer. Y el libro hablaba de cómo eso que lo hizo caer a él de posición en donde él estaba en el cielo es lo que él quiso y todavía quiere engendrar en el corazón del hombre, ¿no? Tal cual. Para contagiarnos de ese, es fuerte, ¿no? De ese síndrome, Sí, ¿te ¿no? acordás del autor? Eh, no me acuerdo el autor, chef, ¿No? Y bueno, pero pero quizás creo le podemos que robar el título para este podcast, para este es capítulo. fuerte, El síndrome de es Lucifer. fuerte. Fuerte. ¿Te gustó el Sí, no, nombre? no, muy bueno, espectacular. La verdad, yo me estoy acordando de otro libro, perdón, ya no es que nos queramos ir de las Sí. ramas, pero esto es descontracturado. Pero me estaba acordando en realidad de este libro de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino. Y en realidad un Ujú, montón de estrategias que el tío diablo le da a su sobrino tienen que ver ujú, sobre cómo hacerle pisar el palito a... Sé que son más amplias que la rebeldía, con otro tipo de tentaciones, pero yo lo recuerdo porque lo recontraleí en mi adolescencia, que una de las grandes estrategias de Satanás era el orgullo, era la rebeldía, y viste, era volverse contra la autoridad y todo lo demás, ¿no? Un gran libro también, muy recomendable. sí, sí, está muy bueno. Veníamos hablando de un versículo antes de empezar a grabar y quisiéramos por ahí empezar desde ahí, dándole quizás un contexto a esta charla, ¿no? Entendiendo que estamos en tiempos cada vez más cercanos a la venida del Señor, al regreso del Señor, y Jesús habló un poco del panorama que iba a haber en los últimos tiempos. Él dijo que el trigo y la cizaña, los dos iban a crecer juntos, ¿no? Y sabemos que el trigo son los hijos de la luz, dice de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. Pues es que hace un tiempo yo leía esta diferencia entre la cizaña y el trigo. La Biblia dice que el fin de los tiempos va a ser el tiempo de la cosecha, ¿no? Y te acordás la parábola donde los empleados de este hombre del campo le dicen, ¿querés que arranquemos la cizaña? Y dice, no, porque esa tarea la van a hacer los ángeles. Entonces hablaba de que tanto el trigo, que son los hijos de Dios, como la cizaña van a llegar a tope, o sea, la iglesia va a experimentar el avivamiento quizás más grande de la historia y el movimiento del Espíritu Santo más grande, pero también la oscuridad va a incrementar. Y hace poco leía de un autor que se llama Rick Joyner, que él hablaba de la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿no? Y habla que son muy parecidos a la vista, pero él decía que cuando llega el tiempo de la madurez, el trigo se inclina y la cizaña permanece erguida. Claro. Y yo decía, wow, Qué me buena dejaba imagen. pensando en estos últimos tiempos que la diferencia quizás entre el trigo y la cizaña puede ser en que los hijos de Dios no solo cada vez van a ser más llenos del Espíritu Santo y poderosos y milagros y todo, sino que esto de inclinarse también tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es como el síntoma en el buen sentido de la humildad, ¿no? De querer estar bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Eh, Esto me acordaba recién, ¿no? Como decía, si vos mirás un trigo y una cizaña son muy similares en la forma y demás, pero el trigo cuando llega al tiempo de la madurez se, se, Se se inclina, dobla, claro. ¿no? Sí, sí. Que el Señor nos pueda encontrar así en estos tiempos. Tal cual. No, tal cual. Yo veo que uno de los grandes dramas con los que nos enfrentamos, y creo que la iglesia al principio también se enfrentó con esta dificultad, y lo vemos en varias cartas, ¿no? De personas que, claro, tienen conflictos con la autoridad. Y también estábamos hablando antes de arrancar este podcast que a veces esos conflictos tienen un Sí. origen en autoridades que quizás se desempeñaron de una manera incorrecta o falsos Ujú, profetas o individuos que ujú, mal utilizaron la fe para intereses personales. Entonces, ujú. de pronto el enemigo aprovecha esa oportunidad para trabajar en el corazón de aquellos que fuimos llamados con un propósito por Dios Ujú. y desvirtuar, ¿no?, los planes que Dios tiene, desvirtuar el propósito y que nos volvamos contra toda autoridad. Pero, hermano, vos y yo sabemos que si hay algo falso es porque hay algo verdadero, ¿no? Así Entonces, es. el enemigo siempre nos quiere hacer meter todo en una misma bolsa y que de esa manera nosotros seamos confundidos, engañados y terminemos desviándonos. ¿Cuánta gente
he visto alejarse de los caminos del Señor por esta misma razón, ¿no? De haber tenido una mala Sí. experiencia y de pronto en realidad Ujú, sentir como que no hay lugar y que son todas la misma cosa, ¿no? Pero yo ujú, creo que es clave comprender, aún bíblicamente, que toda autoridad ha sido constituida por Dios y que Dios en realidad nos ha puesto un orden y nos ha dado por su sabiduría la capacidad de, aún desde que nacemos, de ser formados por otros, ser ujú, conducidos por otros. Y yo creo que es un principio que aún nos mantiene en humildad, ¿no? Porque en realidad ujú. estar bajo la autoridad de alguien necesariamente te mantiene humilde. Y siempre he Sí. pensado, algo para añadir a esto, es que el ser humano, aún sacando la Biblia, ¿no? De manera natural, cuando nace, no le queda otra que estar bajo autoridad. Porque Ujú, si vos venís a esta tierra, ¿no? Bien bebé, y alguien no te da de comer, y alguien no te cambia, y alguien no te abriga, o sea, no durás nada. ¿No? mm. No podés sostenerte ni siquiera vivo. Entonces, desde que nacemos, estamos bajo autoridad y en realidad, en términos espirituales, esto necesita sostenerse para todo aquello que Dios está queriendo ver sobre nosotros. Sí, es muy bueno lo que dijiste y queríamos leer un poquito lo que Jesús habló, ¿no? De los últimos tiempos, Mateo 24, un versículo que produce mucho estudio, Sí, en algunos casos también algunas riñas, ¿no? Teológicas y cuándo va a suceder esto o aquello o lo otro, pero yo me quiero centrar un poquito en algo que dice Mateo 24, el versículo del 10 al 13, ¿no? Dice, muchos tropezarán entonces. Esta palabra tropezar en el griego es skandalón, ¿no? Que significa ofenderse también. No solo tropezar de que la gente va a ir por la calle y se va a caer, sino que dice que muchos van a ofenderse entonces, ¿no? O sea, como que en los últimos tiempos iba a haber una mayor tendencia a ser ofendible, a la hipersensibilidad, ¿no? Y a ofenderse. Dice, muchos tropezarán entonces, ¿no? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Acá empieza la falsa autoridad, ¿no? Y engañarán a muchos. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y me llama la atención, y hace un ratito hablábamos con David, de que esa palabra maldad es una palabra muy puntual que usó Jesús, que es literalmente la palabra anomia, ¿no? Anomia significa literalmente sin ley, o sea, sin límites. Y muchas veces esa falta de límites viene por tener una herida o una falta de entendimiento de la autoridad. Pero yo, ¿sabes? Que cuando leí este versículo decía, bueno, por la maldad se refiere a, bueno, a que, no sé, hay más robos, y si bien sí tiene que ver con eso, pero me llama la atención que Jesús ligue la maldad a la falta de leyes, ¿no? Y dice que cuando hay anomia, el amor se iba a enfriar. Y está en un contexto de falsos profetas, de falsos maestros, de engaño, y creo que tenemos que tener cuidado de que nosotros, si hemos sido expuestos a autoridades falsas o autoridades que operaban en engaño, en manipulación, nuestro corazón no se enfríe. claro. Sabes que cuando estudié trabajo social me decían que la anomia es cuando el hombre como que pierde el respeto por la ley. Claro. Entonces el hombre está, no sé, en el semáforo en rojo y dice, ¡ah! Y pasa, Ujú. ¿no? Como que es eso, es como, sí, está la ley, pero, ¿no? Como que no respeto, no tengo. Y, y es tremendo, ¿no? Cómo Jesús liga la anomia a que en nosotros el amor se enfríe. Totalmente, totalmente. Yo te estaba escuchando y en realidad me estaba acordando de mis tiempos de anomia, que creo que vos Sí, tendrás los tuyos también. Recién nombraste trabajo sí, social, ¿no? claro. Y yo en mis tiempos de estudiar historia, o sea, venía con problemas con la rebeldía desde antes. Y claro, cuando me metí a la facultad, todo lo que empecé a estudiar eh, fue leña al fuego, ¿no? Fue leña que alimentó aún más los problemas que tenía contra la autoridad. Eh, Mm,
la verdad que con el tiempo lo que me puedo dar cuenta es que uno usa muchas veces las malas experiencias, ¿viste? Para justificar por qué hace lo que hace. Ujú, Pero te das cuenta que no podés avanzar y no podés progresar si no caminás bajo ujú, autoridad. Y que espiritualmente, a pesar de que uno diga que puede amar al Señor, sin importar si, no sé, no es parte de la estructura, si no es parte de la iglesia local, si no es parte, si no tiene un, no sé, un líder o un discipulador, uno ve esto que recién leíamos, las palabras de Jesús, ¿no? Cómo el amor se apaga, o sea, el amor por Dios, el ujú, amor por su causa, el amor, uno se enfría, o sea, te apaga la fe, te hunde interiormente y hasta que, y esa fue mi experiencia, ¿no? Y hasta que no nos rendimos de verdad y nos humillamos de todo corazón, no hay forma en que podamos nosotros amar a Dios, amar a la gente y hacer su voluntad, no hay forma. Por eso la ujú, rendición yo creo que es el concepto fundamental en la vida de un cristiano ujú. hacia todos los planos, o sea, Sí. en todo sentido. Em, yo justo leí en estos días Primera de Corintios y Pablo, viste, estaba horrorizado con que por pleitos que tenían terminaran yendo a la justicia terrenal. Entonces, eh, les dice, no hay, o sea, no hay gente en la iglesia que los ayude a resolver. De por sí es un problema Mm, que tengan pleitos, decía. ¿No sería mejor ujú, humillarse? ¿No sería mejor, viste, bancársela? Pero bueno, es el problema a veces del corazón del hombre, ¿no? Tendemos al orgullo, tendemos a querer tener la razón por encima de todas las cosas, tendemos a imponer, ¿no? Lo que nosotros pensamos y lo que creemos que es correcto y eso nos trae un montón de dramas. wow. Yo creo que hay como, pienso en tres fuentes de anomia, ¿no? O sea, tres fuentes que pueden alimentar en nosotros la falta de una relación correcta con la autoridad. Sí. Yo creo que la primera puede ser cultural. ¿A qué Ujú. me refiero con cultural? Primera de Pedro 1.18 dice que a veces la vana manera de vivir la hemos recibido de nuestros padres. Es un Claro. versículo que yo cito constantemente. Entonces, a veces algunos de nosotros quizás nos hemos criado en un contexto donde a papá, mamá o el abuelo o quien tenía influencia sobre nosotros decía, bueno, a mí no me ayuda nadie, yo no necesito un pastor, yo necesito un consejo, yo me valgo por mí mismo. Entonces, a veces yo creo que esta anomia puede ser una cuestión cultural. No es que sos malo, quizás ni siquiera fuiste herido, solamente bebimos del agua de alguien que estaba alrededor nuestro. Y tenemos que a veces hacer revisarlo, ¿no? A eso. Otra fuente que puede alimentar a nosotros la anomia, pienso, esta falta de una relación sana con la autoridad, es como decías recién vos, la mala experiencia. Tuve una mala experiencia, creí en alguien y después me di cuenta que era un manipulador. Hace poco tenía una charla con una persona nueva en la congregación y me decía, mirá, yo creía que esta persona que era mi autoridad en tal lugar, la verdad que tenía un carisma, pero después hubo cuestiones de la integridad que a mí, o sea, nos dejaron muchos años sin poder volver a la iglesia porque la herida fue grave. Entonces, a veces, culturalmente, una vana manera de vivir, una manera de vivir quizás no, con una relación no correcta con la autoridad. Segundo, una mala experiencia nuestra o de nuestros padres, ¿no? Y ahí tenemos que aprender a soltar perdón y a confiar en el diseño de Dios, ¿no? Y una tercera que yo pienso que podría agregar a lo que pueda alimentar una anomia es sencillamente desconocer lo que la escritura dice. No, lo desconozco porque no entiendo el diseño de Dios, ¿no? Cuando yo empiezo a entender el diseño de Dios, cómo aún Jesús fue bautizado por Juan, no es que se lanzó solo, él reconoció el que estaba antes que él, ¿no? Y demás. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si yo veo mi momento de anomia o de... No era tanto por malas experiencias, mis padres la verdad que ellos fueron buenas autoridades conmigo y siempre nos modelaron el perdón. No era por cultura, pero creo que era por falta de conocimiento de mi parte y por esa rebelión
que empieza a surgir en el corazón del adolescente cuando empieza a darse cuenta, ¿no? Del pecado que mora en uno. Claro. En mi caso comenzó a darse vuelta eso cuando conocí al Señor, tuve mi encuentro con Él y cuando empecé a leer las Escrituras y vi la bendición que era fluir bajo una autoridad sana, ¿no? Claro. Este último tema que decís, yo creo que es una cuestión fundamental, porque si nosotros tenemos que ponernos a pensar bíblicamente, hay un montón de elementos que, o sea, harían imposible que nosotros dudemos de que Dios ha constituido autoridades. Pero cuando, claro, Ujú, desconocemos las escrituras, el enemigo toma lugar y aprovecha. No sé si te has encontrado, y quizás muchos de los que nos están escuchando conocen bien esta frase, ¿no? Pero la típica es encontrarnos con personas que dicen, no, yo creo en Dios, no, yo tengo una relación con Él, pero con la iglesia no quiero saber nada, ¿no? Y ujú, justamente detrás está esta cuestión de no querer saber nada con una autoridad, de no querer tener que saber nada con la gente que Dios ha puesto. Y yo creería que si uno se va a la palabra, desde el inicio lo que hay que darse cuenta es que todo se ha movido con autoridad, sería. Em, Cristo Jesús mismo es como la máxima autoridad. La palabra es clara con que se le fue dada a él toda autoridad, toda potestad. Eh, por ejemplo, en Mateo 28, versículo 18, ¿no? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero desde ahí ujú, nosotros vemos que aún él ha constituido autoridades, que por ujú, supuesto tienen que desempeñar su rol de una manera que Cristo Jesús también enseñó, ¿no? Porque podríamos hablar acá, ujú, y esta es una de las fuentes de malas experiencias, ¿no? Cómo la autoridad en la iglesia se tiene que desarrollar desde un lugar de servicio, ¿no? ujú, O sea, estar arriba es estar abajo, en otras palabras. ujú, Estar con responsabilidad es ponerse al servicio de todos, ser esclavo de todos, podemos decirlo, en otras ujú, palabras, ¿no? Como Jesús mismo lo enseñó. Y yo creo que, volviendo a este tema de la Biblia, o sea, si nosotros hurgamos en la palabra, no nos quedan dudas de que Dios ha puesto autoridades. Él es, ¿no? Él es la máxima autoridad, pero Él ha colocado a personas que están en nuestro camino para poder guiarnos, para poder conducirnos, para poder darnos aún los consejos justos. Y cómo el Espíritu Santo termina usando gente, hermano, para darnos quizás la apreciación precisa, el consejo preciso. Muchas ujú. veces quizás una instrucción o una disciplina, o una corrección, o como lo dice la versión que a vos más te gusta, una exhortación, ¿no? Eh, Sí. Muchas veces, claro, la autoridad que Dios ha colocado está para confrontarnos con realidades que nosotros no queremos ver. También. Gente, cuando Ujú, alguien nos ama, nos va a decir la posta, o sea, nos va a decir la verdad, ujú, y muchas veces la verdad no te la dice no te la dice quien es cómplice con vos, ¿viste? Porque a veces claro. esperamos que nuestros entornos de amistad como muy íntima, ¿viste? Nos canten la verdad, la posta, y muchas veces son las autoridades que Dios pone en nuestro camino, que nos aman y quieren que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, son esos los que nos terminan diciendo la verdad que no queremos ver, ¿no? Sí. Recién hablamos acerca de Jesús, ¿no? Como la máxima autoridad y de él se desprende toda autoridad. Recién citaste Mateo 28 y después dijimos que el liderazgo es desde el servicio, ¿no? Y hay también algunos versículos que podríamos citar para que después cada uno pueda meditar en su casa, ¿no? Porque nos está viendo gente que seguramente está en una posición de liderazgo, de servicio, y no podemos dar por sentado que todos, ¿no? Sabemos que liderar es servir, Tal cual. ¿no? Entonces, Es un gran tema. Jesús es la máxima autoridad, su nombre es nombre sobre todo nombre. A él le ha sido dada autoridad para salvar, pero también el día de mañana él va a juzgar. Pero mientras él caminó sobre la tierra, Pedro dijo, ¿no?
en su carta, dijo que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y yo creo que las pisadas que Jesús dejó, no solo son las pisadas, porque a veces queremos seguir las pisadas, bueno, yo quiero caminar en lo sobrenatural como Jesús. Ah, bueno, está buenísimo, porque Él dejó pisadas sobre eso. Yo quiero resucitar a los muertos y predicar a las multitudes como Jesús. Claro, Él nos dejó pisadas sobre eso. Pero Él también nos dejó pisadas claras de cómo estar bajo autoridad y nos dejó pisadas claras de cómo ser una autoridad sana. Y acá le hablamos al que también está en un lugar de servicio y de autoridad, ¿no? Por ejemplo, Marcos 10:42 dice, el que quiera ser el primero, debe ser el siervo de todos. Es fuerte, Es fuerte, sí, es fuerte, ¿no? es fuerte. Es Para el que eh, no se ubica, sería siervo, en el contexto, es un concepto para hablar de esclavitud, sería. sí. Em, es un concepto fuerte. Por ahí el concepto servidumbre ha ido cambiando porque en la Edad Media tomó otra connotación. Pero Ujú, en el contexto de Jesús, hablar de siervo o hablar de esclavo es ujú, exactamente lo mismo. sí. Es un concepto sinónimo, ¿no? Es un paralelo. Y es fuerte, y yo por ahí lo que quería decir, porque es verdad lo que decís, ¿viste? Una vez se da por asumido que en realidad todos entienden autoridad como servicio. em, Líderes y pastores y gente que tiene la grandísima responsabilidad de guiar a otros y fue puesta por Dios para cuidar el corazón de otros. Qué importante es no enseñorearse sobre los demás, ¿no? O sea, creo que deberíamos tener muchísimo temor del Señor. Yo tengo tantas horas de charlas con personas que se han sentido heridas y dañadas a causa de autoridades que en vez de servirles, en vez de alguna manera ponerse en una posición, o sea, liderar desde un lugar de humildad y desde un lugar en donde muestran disposición para acompañarlos en el dolor, en el sufrimiento, en los procesos, por ahí lo que han hecho es utilizar su posición de una manera incorrecta. Entonces yo creo que tenemos una Ujú, grandísima responsabilidad por la que algún día daremos cuenta, sí. todos nosotros sería. Y sé que no es Sí. sencillo porque a veces reproducimos lo que vimos, hablando de la iglesia, ¿no? Tendemos como a eso, Ujú, pero yo creo que cuando alguien nos está dando una posición de liderazgo, si nosotros queremos seguir a Jesús en esto, y vamos a tener que imitar su ejemplo de servidumbre. Yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás, dijo, ¿no? ujú. Y ahí tenemos un área donde trabajar muchísimo, todos nosotros, sería yo me quiero incluir, creo que vos también, hermano, todos porque, viste, a mí me pasaba esto antes con el tema de la religiosidad, ¿no? Es como que uno es fácil, es rápido para apuntar a los religiosos, pero todos somos potenciales religiosos, ¿no? Si Sí. seguimos las palabras de Jesús, todos somos potenciales orgullosos o personas que utilizan mal lo que Dios les ha dado. Entonces necesitamos siempre mantenernos en un lugar de humildad. No vaya a ser que nosotros, habiendo enseñado a otros, quedemos descalificados, ¿no? En el camino. Ahí decías del no tener señorío. Y Primera de Pedro 5, 2 y 3, me gustaría leerlo, es el consejo de ya eh, Pedro en una edad más madura y avanzada. Dice, apacienten a la grey. Me gusta esto, ¿no? La grey es de Dios, ¿no? Tal cual. Primero, dice, apacienten a la grey de Dios. Yo soy pastor, pero no es tu grey, es la grey de Dios. Si la gente no Entonces, me pertenece, son las sería. ovejas de otro. O Tal sea, cual. un día el que vertió su sangre por las ovejas, que somos nosotros, la grey es de él. Dice que está entre vosotros, es de Dios y está entre vosotros. Me gusta también dónde posiciona al liderazgo, entre, ¿no? O sea, no dice que está debajo, estás para pisarla, dice que está entre ustedes. Después, otro verbo, cuidando de ella, ¿no? No por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? Después dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Después dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos. Cambia el señorío por el ejemplo.
es loco, ¿no? Porque no solo cambia, porque después podemos tratar el otro punto de la balanza, que es, ok, tengo que cuidar a la Grey y no le pongo un límite, tengo que estar en el cumpleaños, en el funeral, a la noche cuando se le rompe el cepillo de dientes, ¿no? Porque Muy extremo, no es solo, claro, no es extremo. Es, no soy Señor, pero sí soy ejemplo. tal cual. Y el 4, ¿no? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. A mí me encanta que Jesús, él se habla como el pastor, ¿no? Buenísimo. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces yo creo que a los que estamos en un rol de servicio en la iglesia debemos recordar esto, ¿no? Que la grey es de Dios, que pagó con la sangre de Jesús por cada persona. Pero también después Hebreos da otro consejo, hermano, que ya es para los que, no para los que están solo en autoridad, sino para los demás. Dice, obedezcan a vuestros pastores, dice Hebreos. Y dice, para que ellos sean pastores que lo hagan de buena gana. Exacto. Y acá podemos también abrir el corazón del Más otro vale. lado, ¿no? Y Que se la vamos, aguanten. vamos Nah. por el gremio, che, vamos por el El gremio. gremio de los Y, pastores. y, y porque así como hemos escuchado gente y hemos sido nosotros gente que quizás le ha costado estar o ha tenido esta palabra no en el corazón, también es difícil pastorear o aconsejar a alguien que no quiere, ¿viste? Tal cual. O que por ahí usa estos versículos también para manipular o para estar constantemente buscando, eh, como decimos, la quinta pata al gato en sus pastores o en sus autoridades. Podríamos también, ¿no? Para no ajusticiar, pero para también si está mirando un pastor decir, es verdad que la Biblia dice que obedezcamos a nuestros pastores para que ellos lo hagan de buena gana también. No es fácil, sino. Hay que ser justos y equilibrados y este realmente también Te es dejo un... eso a vos, te dejo Ah, esa sí. parte a vos No, este realmente es un problema. Em, yo creo que en realidad por eso el drama es más profundo, ¿no? Desde el inicio les decía que Mm. el enemigo ha utilizado esto, él mismo lo practicó para con Dios, al inicio de todas las cosas, en la eternidad, y ha siempre querido utilizar esto con el ser humano, ¿no? Hermano, es Hebreos 13:17 el versículo, para el que después lo quiere buscar. Eh, quizás repetilo para que nadie se lo... No la cita, digo, no la cita, sino lo que decía el versículo. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y Claro, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. tremendo. Dice, para que lo hagan con alegría. No, por ahí lo que les decía es que el enemigo siempre ha tratado de usar este tema y en la iglesia uno lo ve, en la iglesia uno lo ve. Mm. Gente, o sea, nuestro rol, nuestra responsabilidad a la hora de pastorear, a veces no es agradable para todos, ¿no? A mí me mata porque hay mucha gente que, como decías vos, se agarra de un pasaje, pero desconoce todos los demás. Si nosotros deberíamos, por Está ejemplo, bueno, claro, está bueno. ponernos a hurgar acerca de la autoridad y la disciplina, por ejemplo, en la iglesia, uno puede ver que aún Jesús mismo dio cómo corregir a alguien que está en pecado, sería. Mateo Mm, capítulo 18, versículo 15. O podemos ver con claridad en las cartas de Pablo, Pablo no tiene pelos en la lengua cuando le habla a la iglesia. para nada. O sea, y hay cartas directamente que eh, son palos, sería, pero palos con una Ujú. intención de un corazón de amor que está buscando en realidad que la iglesia sea pura y sin mancha y que no se desvíen del camino que fueron llamados a transitar detrás de Cristo Jesús. O sea, Ujú. yo creo que es un poco de esto y es un poco de esto otro. La autoridad evidentemente tiene como rol poder formar a Cristo, poder cuidar a la gente, poder, poder guiar en lo que es la voluntad de Dios y quizás muchas decisiones a veces no nos caen tan bien, pero bueno, tenemos que saber que lo estamos haciendo desde un lugar de amor. Si lo hacemos temiendo al Señor y amando al Señor, lo estamos haciendo desde un lugar de amor, aunque no nos guste, ¿no? Aunque nos duela quizás, hay cosas que las necesitamos. A mí me ha pasado realmente, como experiencia personal, lo digo, decisiones que mis autoridades
tomaron en un primer momento quizás no entenderlas, pero cuando las entendí, cuando vi el resultado, ¿no? De su consejo, de su disciplina o de lo que sea, para mí fue decir gracias, Señor, por haberme puesto bueno, en Ujú. mi caso son mis padres, ¿no? Fíjense que tengo tienen ese doble rol como autoridad, autoridades espirituales y autoridades como padres, ¿no? Em, pero realmente hay bendición cuando vos ves que las personas que están como autoridad que Dios ha puesto, tienen una intención que es sana, o sea, no están buscando su interés personal, no están buscando ganancia propia, sería, en realidad lo que quieren es que nos vaya bien y quizás tienen una experiencia y tienen una revelación de la que nosotros carecemos. Más cuando estamos en este proceso de crecer, porque quizás muchos de los que nos están viendo o escuchando también están ahí, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, quizás no solo en términos de años, sino espiritual, ¿no? Hay gente que permanece en la adolescencia espiritual, pero es bueno salir de ahí, ¿no? Y como dice la palabra, comenzar a comer alimento sólido, ¿no? Madurar Sólido. en todo sentido. Y muchas veces nos cuesta en la adolescencia espiritual como tomar el consejo, tomar la corrección, pero es necesario. Es necesario y los resultados que Ujú. vamos a ver en nuestra vida realmente nos van a dejar con un corazón agradecido de que Dios haya puesto a esta gente. Por eso, Ujú. si yo puedo darle un consejo a aquellas personas que están bajo autoridades, honren siempre a quien Dios les ha puesto en el camino, porque Dios coloca a cada uno Ujú. siempre en su lugar. Si alguien hace las cosas mal, créanme, Dios a su tiempo también les dará su recompensa. Pero si nosotros podemos hacer lo que estamos llamados a hacer, mantenernos en un lugar de obediencia y de honra, Dios también nos va a dar su recompensa a nosotros, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría decir? Recién pensaba mientras hablabas lo importante de lo que estabas diciendo y se me venía este versículo, ¿no? Porque vos dijiste, bueno, no es ni todo para este lado ni todo para este lado. Ujú, Y estaba pensando en un versículo que muestre eso, ok, entonces, ¿qué es? Para mí, Efesios 5:21 dice esto y es como el equilibrio para mí, que pone a los pastores o a las autoridades en su lugar y también a los que estamos bajo autoridad en su lugar, ¿no? Dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Entonces yo ahí entiendo que yo debo ser autoridad con el temor de Dios en mi corazón. Eso me va a llevar a un lugar donde conozco qué debo hacer y también cuál es mi límite como autoridad. Pero también aquel que está bajo mi servicio y mi autoridad, si lo hace, o sea, entonces yo me someto a esa relación de autoridad, teniendo en cuenta a Jesús, su ejemplo, sus directivas, sus límites, pero aquel que está bajo autoridad también, eh, también tenemos en cuenta al Señor. Entonces yo creo que cuando tanto el que dirige como el que sigue, vamos a decir, no, no es así, todos tenemos esa doble, ¿no? Todos somos dirigidos por alguien bajo autoridad y tenemos gente bajo autoridad. Pero cuando perdemos de vista a Jesús en el centro, para mí es cuando empiezan a ver, no sé, cuando un pastor se olvida de que un día el príncipe de los pastores va a aparecer y va a decir, che, ¿qué si te comió oveja? ¿Entendés? Y cuando un día también el que es oveja, Jesús va a decir, no, pará, vos toda tu vida fuiste una cabra, ¿entendés? Eh, entonces, yo como pastor tengo que saber que un día aparecerá el príncipe de los pastores, pero también un día ese pastor dice que va a agarrar y va a dividir entre cabras y ovejas. O sea, la cabra es alguien que se sujeta, y perdón, la oveja y la cabra es alguien que anda de acá para allá, que no, que es difícil de guiar. Entonces, si los dos no perdemos de vista a Jesús, vamos a poder someternos uno a otro en el temor del Señor, teniendo en cuenta las instrucciones que Él dejó, teniendo en cuenta su ejemplo y teniendo en cuenta que Él va a regresar y que Él buenísimo. va, digamos, va a venir a recompensar y a poner las cosas en su lugar. Sé que es un tema para hablar mucho y estamos como llegando al final, pero ¿querés decir algo más de esto y podemos orar? No, no, si tengo que sumar algo nomás, decirles que no, este tema no queda acá, vamos a tratar de hacer un episodio más. Y creo que es un tema, como dijiste, con mucho hilo, o sea, tiene mucho para Ujú. tirar. Nosotros, por ahí, si no les quedó claro, no lo hablamos solamente porque agarramos y nos sentamos a leer acerca de la autoridad, sino que tenemos la experiencia de haber sido rebeldes
haber vivido en anomia, ¿no? Anomios. Anomios, y hoy poder caminar desde otro lugar, ¿no? Y tener otro tipo de experiencia en donde no solo aprendimos a estar bajo autoridad, sino también a llevar nuestra autoridad con temor del Señor y tratando de tener la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para poder guiar a guiar al pueblo de Dios con esa conciencia, ¿no? De que un día vamos a dar cuenta delante del príncipe de los pastores. Y yo siempre digo, no sé, pienso en mí, digo, ay Señor Jesús, ayúdame realmente a hacer las cosas bien, porque no, qué carga, imagínate, qué responsabilidades, que el destino quizás de tantos, sé que no depende de mí, ¿no? Sé que no depende de nosotros, pero Dios nos ha colocado en un lugar y nos va a pedir cuenta por eso. Y creo que eso a cualquiera debería hacernos hacer las cosas con mucha conciencia espiritual, ¿no? Con mucha sabiduría y con mucho amor. Así que eso. Amén. ¿Querés Sería que bueno hagamos que una oración, oremos. hermano? Dale, ¿Querés orar vos? dale. Dale. Vamos a orar por esto. Y quiero orar de manera especial quizás por la gente que me dice, che, la verdad a mí me cuesta un Perú estar bajo autoridad. No sé, porque yo sé que está esa dificultad. O quizás tenés una mala experiencia, tuviste una mala experiencia y eso genera como un límite. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Vamos a orar. primero te doy gracias por Sí, todo lo que Señor. pudimos compartir con mi hermano, Señor. Sí, Jesús. Este tema es tan importante, vos lo valorás Sí, tanto. Señor. Yo estoy creyendo y estoy confiando, Ujú. Señor, que el enemigo no va a poder desvirtuar lo que vos tenés para hacer en cada uno de tus hijos. Y yo, Sí, Señor. Señor, en común acuerdo con José, quiero pedirte por cada persona que está escuchando o está viendo este podcast, Señor, Sí, en el Señor. nombre de Jesús, tenga la experiencia de poder abrazar tu voluntad, de Sí, poder Señor. caminar bajo tu autoridad, Señor, y darse cuenta que vos Ujú. colocás a la gente correcta, Padre Celestial. Permitinos, Dios, Sí, vivir bajo tus Jesús. principios sin importar que tengamos, Señor, las excusas o los argumentos como para hacer lo contrario. Te lo pido en el nombre de Sí, Jesús. Y Señor. quiero pedirte, Dios, que aquellas personas que quizás hayan tenido malas experiencias sean sanadas en su Sí, corazón en el Señor. poderoso nombre de Jesús. Ujú. Experimenten Sí, sanidad de Señor. heridas que arrastren, de situaciones, Señor, que han sido difíciles de enfrentar, Señor, y Ujú. que puedan aprender a amar Sí, a la Jesús. iglesia, amar a la gente que vos has puesto, Padre, en un lugar de gobierno en la iglesia para servir al pueblo de Dios. Te lo pido en el nombre de Sí, Jesús. Y Señor. aquellos, Señor, que están en un lugar de liderazgo, en un lugar de servicio con autoridad, Padre, yo quiero pedirte que les des la paciencia, les des el amor, les des la Sí, gracia. Señor. Señor, a todos nos capacites para poder seguir siendo las Sí, autoridades que esperas Jesús. que seamos. Señor, queremos hacer Sí, todo lo que Señor. hacemos en el temor del Señor, queremos hacerlo con el amor del Padre, Sí, queremos hacerlo Jesús. guiados Sí, Señor. por el Espíritu de Dios y bajo el ejemplo de Sí, Cristo Señor. Jesús. Señor, te damos gracias, nos quedamos en Gracias, tu Señor. presencia y te honramos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.